Buenas tardes, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga en esta hora. Vamos a dar comienzo con nuestra enlace en vivo por medio de esta plataforma. Estamos tocando el tema la tentación. Vamos a esperar algunos minutitos para mirar algunas conexiones para saber si se escucha, se mira bien. Porque a veces estoy hablando y me dicen que no se escucha y que no se mira bien, así que voy a esperar alguna respuesta para seguir adelante. Así que reciban un saludo por lo pronto de su hermano y amigo Marcos Orrantia por medio de esta plataforma y por medio de este enlace que tenemos por medio de el ministerio de Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Dios guarda tus lágrimas y Dios guarda todas nuestras lágrimas en su redoma. Así que reciban un saludo también de nuestra hermana Saraí Cital, que es la directora de este programa, de este ministerio. Así que Dios te bendiga. Edith Mendoza, gracias por conectarte. Espero que recibas bendición en esta hora por medio de esta reflexión, ya que les he estado hablando acerca de lo que es la tentación. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado bastante de estas cosas. Y yo desde que empecé este enlace con ustedes, les hacía una pregunta, ¿no? Que si que era la tentación para ustedes, ¿buena, es mala? ¿Qué pensaba usted? Y aquí hemos desarrollado un poco acerca de lo que es la tentación, ¿verdad? Le decía yo que la tentación en sí no es buena ni es mala, sino todo lo contrario, ¿no? No es para probar nuestra fe, ¿verdad? Es para saber dónde estamos parados. Yo les he dicho que la tentación es un estado de prueba, ¿verdad? Para ver cómo está nuestra fe, ¿verdad? Así que esto es bueno, meditar en la palabra del Señor, que nos enseña, que nos advierte, en que nos amonesta, ¿verdad? Sabiendo que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Así que nosotros nos basamos en lo que es la palabra y tratamos de apegarnos más a lo que es la palabra, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y yo creo que todas las personas que hablan precisamente de la palabra han de decir lo mismo que yo, nos apegamos, ¿verdad? Quiero mandar un saludo, María Luisa Godínez, Dios me la bendiga, hermanita, gracias por conectarse, gracias por estar en esta hora, en este enlace. Espero más bien ser de bendición para tu vida. Edith Mendoza una vez más, Olivia Arana, Dios te bendiga, gracias por conectarte en esta hora. Gracias a mi esposa, que es la que arregla aquí el audio, gracias por conectarte. Así que es el tiempo, ¿verdad?, de una reflexión, es tiempo de exponer la palabra del Señor, ¿verdad? Yo quiero hacer un poco énfasis en lo que yo he estado compartiendo con ustedes. Yo les he estado hablando acerca de lo que es la tentación y nuestra base, o la base que yo agarré para compartir con ustedes, es acerca en Santiago, en el capítulo 1, verso 12, donde dice: bienaventurado, ¿verdad?, el varón que soporta la tentación. Dice, porque cuando haya vencido, ¿verdad?, le será dada la corona de la vida. Cuando haya vencido esta prueba, dice, le será dada la corona de la vida, ¿verdad? Y esto es glorioso. Esto es hermoso, es una promesa del Señor. Alta gracia, Dios te bendiga. Gracias por conectarte, Norma Rosales. Dios me las bendiga, mis amadas. Espero ser bendición en esta tarde. Así que yo voy a compartir. Les estaba diciendo que les he estado yo compartiendo acerca el primer personaje que miramos, en los cuales interviene el enemigo directamente en la palabra, ¿verdad? Miramos a Adán y a Eva, la creación que Dios formó, la corona de la creación, ¿verdad? Que no estuvieron exentos de ser tentados por el enemigo. Lo estuvimos mirando que Adán y Eva, les comentaba yo que fueron tentados en su obediencia, ¿verdad? En obediencia a la palabra de Dios. Esa palabra que Dios soltó para Adán, esa que dijo que de todo el huerto, de todos los árboles podía comer, pero del árbol del bien y del mal, que no comiera, porque el día que comiera iba a morir. Entonces allí Dios implanta su palabra para con el hombre, y desde ese tiempo hasta el día de hoy nosotros estamos ligados, ¿verdad?, a la palabra del Señor, a obedecer la palabra de Dios. Y nosotros yo les decía en ese tiempo también que les dio un libre albedrío para que ellos tomaran la decisión si querían obedecer a Dios o desobedecer a Dios.
si querían ser creyentes o ser incrédulos. O sea, Dios lo dejó ahí y ellos tomaron la decisión, ¿verdad? Entonces, yo les hablé un poco acerca de eso, cómo es que el enemigo viene, ¿verdad? Usando la misma palabra para engañar con astucia, ¿verdad? Aún a la creación, porque él siempre ha querido destruir la creación de Dios, ¿verdad? Para eso está el enemigo, pero siempre hay un permiso de parte del Señor. Esto es importante, ¿verdad? El obedecer la palabra de Dios si nosotros tomamos la decisión esa, ¿verdad? Dios te bendiga, Eric García, Paula de la Rosa, Dios te bendiga. Gracias por conectarte, Dios me les bendiga, un abrazo. Y les decía que también estuvimos viendo como segundo punto la tentación donde interviene directamente el enemigo, donde viene a incitar a David para que hiciera un censo cuando Dios no estaba de acuerdo, cuando aún, ¿verdad?, sus más allegados le dijeron que no hiciera eso, porque era un pecado contra el pueblo, contra Dios y contra el mismo rey, ¿verdad?, que era David. Pero yo les hablaba del rey David, ¿verdad?, que pudo más su orgullo, su vanagloria, y llevó a cabo aquel censo y conocemos la consecuencia. Y yo les he estado hablando también que cada vez que nosotros somos tentados por nuestros propios deseos, ¿verdad? Vamos a tener una consecuencia cuando nosotros llevamos a acción. Y yo les he estado comentando que muchas veces este pensamiento está en nuestra vida y lo estamos ahí acariciando, pero si vencemos nos va a dar la corona de vida, dice el Señor. Pero muchas veces nosotros vamos a llevar ese pensamiento a la acción, así como lo llevó Adán, así como lo llevó David, llevaron y trajo una consecuencia. Yo les decía también acerca de esto, que cuando tú y yo cometemos un acto así, queda una cicatriz, ¿verdad? Aunque nosotros venimos delante del Señor, nos arrepentimos, nos restaura, nos levanta, pero queda una cicatriz, ¿verdad? Yo les decía, es como cuando tú recibes un fuerte rasguño, una mordida de perro o algo así. Te queda esa cicatriz para que te acuerdes qué es lo que pasó ahí, ¿verdad? Sanaste de esa herida, pero quedó la cicatriz que trae un recuerdo, ¿verdad? Entonces así en Adán y Eva pasó esto, en David, ¿verdad? Pero también miramos al justo Job, ¿verdad? Yo les estaba hablando la semana pasada de Job, ¿verdad? Que era un hombre íntegro, él fue tentado en su integridad, ¿verdad? Y yo les decía, ¿verdad?, que ser íntegro es ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Muchas veces hacemos cosas correctas, pero de una forma incorrecta, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y les di un ejemplo, ¿no? El ejemplo de aquel hombre, ¿verdad?, que está en el templo orando, ¿verdad?, que ayunaba, que oraba, que daba diezmos, que enseñaba, ¿verdad? Hacía todo lo que era correcto, ¿verdad? Pero no era sincero consigo mismo. ¿Por qué? Porque así menospreciaba a otro, ¿verdad? Entonces eso no le agradaba a Dios. Y aquel hombre que hacía todo lo incorrecto, ¿verdad?, aquel publicano, vino a hacer lo correcto, ¿verdad? Fue sincero en ese momento para con Dios, de tal manera que fue justificado antes que aquel hombre, ¿verdad? Es una manera. Entonces, ser íntegro, ¿verdad? Job fue íntegro, fue sincero en todo tiempo consigo mismo, con la palabra de Dios, amaba a Dios, ¿verdad? De tal manera que dice, de oídas te había oído, dice, nomás él escuchaba, él hablaba la palabra, pero dice, ahora dice, mis ojos te ven. Por su integridad le fue dado o fue coronada su fe, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo he estado compartiendo con ustedes es que el enemigo de nuestras almas siempre ha querido destruir la obra de Dios, y tú y yo somos una obra de Dios. Tú y yo que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y ahora que estamos en el reino de luz, ¿verdad?, va a buscar la manera en cual hacerte caer de tu fe. Yo les he dicho, ¿verdad?, que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Viene a matar tu fe, viene a destruir tu fe, viene a hacerte caer de alguna manera. Cuando tú y yo estamos pensando o somos seducidos por el pecado, entonces Él nos ayuda, Él nos da un empujoncito para llevar a aquello, ¿verdad?, que no agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios nos advierte a través de su palabra, pero dice, bienaventurado, dice el varón, dice que soporta la tentación, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es que muchas veces tú y yo vamos a ser tentados por nuestros deseos, ¿verdad? Por lo que nosotros concibimos en nuestra mente, en nuestra alma. Entonces, eso trae
una fuerte prueba en nuestra vida. Pero también muchas veces Dios permite, ¿verdad?, que el enemigo venga a nuestra vida para que pruebe nuestra fe, ¿verdad? Así que gloria a Dios por ello. Y en esta hora vamos a ver a Jesús. Y yo les he estado diciendo también que no importa quién seas tú, cuánta unción, cuánto ores, cuánto sirvas en la iglesia, cuántos ministerios tengas, vas a ser tentado. Va a venir la hora en que tu fe va a ser puesta a prueba. Y es lo que hemos estado mirando, ¿verdad? A través de cada uno de estos personajes. Y si tú te das cuenta, cada uno de estos personajes eran personajes prominentes de la Biblia, cada uno de ellos. Y miramos, ¿verdad? Que Jesús, siendo el creador de todas las cosas, también vino a ser tentado, ¿verdad? Así que en esta hora, después de dar este pequeño repaso, quiero leerles un pasaje de la Biblia en lo cual nosotros vamos a compartir, ¿verdad? Déjenme les leo este pasaje. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 4, del verso 1 en adelante, de lugar lectura. Entonces Jesús, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. 11. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, a lo que llama mi atención, ¿verdad? En el verso 1 dice, entonces Jesús, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, para ser tentado, ¿verdad? Pero hagamos un poco de historia acerca de esto, una remembranza. Cuando Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a caminar sobre la tierra, llega a un lugar, al río Jordán, donde Juan Bautista está ahí ministrando el bautismo, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús llega a ese lugar, ¿verdad? Y es bautizado por Juan. Había una disputa entre Juan y Jesús, pero Jesús le dice, deja que las cosas así convienen, dice, ¿verdad? Entonces, pero lo que llama mi atención es esto, que cuando Jesús fue bautizado, dice que los cielos, dice, fueron abiertos, los cielos quedaron abiertos, ¿verdad? Mientras la iglesia está en esta tierra, los cielos se van a mantener abiertos. Y me doy cuenta que hubo una voz que dice desde los cielos, dice, este es mi Hijo amado, en quien, dice, tengo complacencia. Y de ahí yo puedo mirar y puedo pensar que el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, Dios lo reprenda, estaba en ese lugar, ¿verdad? Y lo que pudo haberle llamado la atención es esa voz que él también escuchó, que dijo, este es mi Hijo amado. Y es el punto donde yo quiero llevarte, ¿verdad? A tratar, ¿verdad? Entonces, muy bien. En el verso 1, del cual lo acabo de leer, dice, después que Jesús, dice, es bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo el Espíritu, ¿verdad? Pensar nosotros lleva a Jesús para que sea tentado. O sea, muchas veces hay cosas en nuestra vida que no podemos entender,
Pero podemos ver que esto es así, ¿verdad? Por algo se quedó escrito para que tú y yo aprendamos, para que tú y yo conozcamos la historia de Jesús, cómo es. Más adelante yo le voy a estar dando unos versos acerca de cómo es Jesús tentado, ¿verdad? Dice, Jesús es tentado en su humanidad. El creador de todas las cosas, como dice en Juan, dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, dice, con Dios, dice, y todas las cosas, dice, fueron hechas por Dios, o sea, por Jesús. Y nada de lo que ha sido hecho, dice, fue hecho. O sea, todo lo que existe fue hecho por Jesús. El rey del universo, el rey de los cosmos, el rey de los cielos. Ahora venía, estaba en esta tierra. Y ahora él estaba siendo tentado por el enemigo, pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos que él puede socorrernos, porque cuando él fue tentado, dice que él tomó una forma humana. O sea, en la humanidad de Jesús fue tentado. Dice en el verso 14 de Juan, en primer capítulo, verso 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, tomó forma humana, dice, y habitó entre nosotros. O sea, la humanidad de Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu, fue tentado en su humanidad. Pero debemos de aprender que Jesús, siendo tentado, Él nos puede socorrer. Dice Hebreos 15, dice, Él fue tentado, dice, tal como somos tentados nosotros. Dice, con la única diferencia que Él nunca cometió pecado. O sea, estamos viendo la tentación de Jesús. La Biblia no esconde que Jesús fue tentado. El enemigo vino a poner a prueba a Jesús, ¿verdad? Y entonces Él no cometió. Nosotros cometemos faltas, reprobamos la prueba. A veces viene la tentación, nos gana la tentación. Pero Él puede socorrernos, ¿verdad? Dice, porque la única diferencia entre Él y nosotros es que Él nunca cometió pecado. Dios sabe que muchas veces cometemos faltas. Pero dice Hebreos 2:18, dice, porque en cuanto Él mismo padeció, dice, siendo tentado, siendo probado, ¿sí? Dice, es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. O sea, por eso es que se quedó esto escrito, para que sepamos y no nos creamos tanto, que no nos creamos con tanta unción, que no vamos a caer nosotros en pecado, que no vamos a caer en una tentación, hermano. Estamos expuestos, no importa quién seas tú. Pues démonos cuenta que la Biblia nos está enseñando, nos está advirtiendo de personajes prominentes de la Biblia, ¿verdad? Que fueron tentados. O sea, amado hermano, tú y yo vamos a ser tentados en alguna área de nuestra vida, en algún tiempo de nuestra vida. Puede que vivas un tiempo muy feliz sin ver alguna prueba, alguna lucha, pero hemos visto, ¿verdad? Mucha gente que ha sido probada, ¿verdad? Y que me ha tocado conocer hombres predicadores, hombres que predicaban la palabra con poder, con unción. Pero vino el tiempo de la prueba, ¿verdad? Y ha sido difícil levantarse para muchos de ellos. Yo tengo amigos así, ¿verdad? Pero Dios puede socorrernos, Dios puede levantarnos. Tenemos que aprender y estar preparados, apercibidos, que nosotros también vamos a pasar un tiempo de prueba en nuestras vidas, en áreas diferentes, y en la vida que llevamos o lo que hemos estado viviendo en esta tierra, hemos pasado diferentes pruebas en nuestras vidas, ¿verdad? Pero qué bueno que nosotros podemos agarrarnos del Señor, amén. Entonces, también podemos ver que siempre va a haber una lucha, una prueba entre el espíritu y tu humanidad, ¿verdad? Porque hay una lucha que uno quiere hacer una cosa, las cosas del espíritu, el alma quiere hacer, pero la humanidad quiere hacer aquello que no le agrada a Dios, ¿verdad? Y hay una oposición, hay una guerra, hay una lucha. Por eso dice, bienaventurado, dice el varón que soporta la tentación. Entonces Dios sabe que tú y yo vamos a pasar luchas, que vamos a pasar tentaciones, pero es importante, ¿verdad?, que nosotros resistamos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que Jesús resistió a la tentación que le puso el enemigo, ¿verdad? Sí, y tengo aquí, dice, si Jesús fue tentado en todas las áreas de su vida, ¿qué puedo pensar yo que no vaya a ser tentado? Dios me tiene cercado, Dios me tiene cuidado de sus ángeles alrededor mío,
Y si Él no permite que pase nada, no va a pasar, pero va a llegar el tiempo en que va a ser permisivo con el enemigo para que yo sea probado, para saber dónde yo estoy parado, para saber cómo está mi fe, para que sea pulida mi fe, ¿me entiendes? Va a haber prueba en tu vida, va a haber prueba en mi vida, va a llegar. Si Jesús fue tentado, créemelo, créemelo mi hermano, que tú también y yo seremos tentados. Job, como les decía, Job fue tentado, un hombre íntegro, fue tentado. Dios permitió que viniera el tentador. También, ¿verdad? David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Fue tentado, el diablo lo incitó para llevar algo que no debería de hacer. Pero sin embargo, él llevó, ¿verdad? Ese censo en su orgullo, en su vanagloria por quererse conocer, ¿verdad? Adán y Eva también, ¿verdad? Fueron tentados, como les digo, en su obediencia a nosotros. En alguna de estas áreas vamos a ser tentados y más, ¿verdad? ¿En qué área fue tentado Jesús? ¿En qué área fue tentado Jesús? Y la Biblia dice, ¿verdad? Ya leímos un pasaje donde dice que Jesús fue tentado en todas las áreas de su vida. Pero en esta tarde, en esta noche, quiero tomar una reflexión acerca de dónde Jesús fue tentado. Jesús fue tentado en su identidad. Y vamos a ver por qué digo esto, ¿verdad? Dice, cuando Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el verso 2 dice, y después dice, de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. O sea, era algo lógico, ¿no? Que después de tanto tiempo Jesús estar en el desierto sin comer, sin beber, tuviera hambre, ¿no? Pero el punto de aquí es que quiero que veamos cómo es que el enemigo viene a tentar su humanidad. Ya les dije en un principio que quiero pensar que el enemigo estaba cuando Jesús fue bautizado y que aquel cielo fue abierto y Dios dijo, o se oyó una voz desde los cielos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Como que eso se le quedó, se le penetró en su corazón y como que empezó a seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta que él se fue al desierto. Pero quiero pensar, ¿verdad? Que él esperó el momento adecuado, el momento oportuno para poner la tentación a Jesús. No mediante estaba en aquel lugar, sino hasta que terminaron los 40 días. Así lo hizo, ¿verdad? Busca el momento oportuno, así como lo hizo con Adán y Eva. Buscó el momento oportuno y ¡zas! En David también, ¿verdad? Buscó el momento oportuno cuando él había ganado tantas batallas, cuando él había extendido el reino, cuando estaba en lo más grande o en la cumbre. Llegó el momento oportuno, dijo, aquí soy. Ya se le vino este pensamiento y aquí le voy a dar. Pero en Job no encontramos esto, ¿verdad? Sino que Dios permitió de una forma, sin deberla ni temerla, en Job. Y eso muchas veces puede suceder en nuestra vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces van a venir pensamientos a nuestras vidas que nosotros estamos cocinando, pensando, maquinando y va a venir el enemigo a darte una puchadita para que tú hagas esa acción. Pero muchas veces no es necesario que tú estés pensando de esa manera, sino que va a venir el enemigo a probar, sí, porque Dios lo permitió. Muy bien. Entonces, Jesús fue tentado en su identidad. Cuando tú o yo vamos a cierto lugar y nos piden una identificación, nos están pidiendo como nuestra identidad para ver que nosotros somos, ¿verdad? Y nosotros entregamos nuestra identificación y dice, pues tu nombre, dice, trae tu foto, trae tu dirección, trae todas las cosas que te identifica que eres tú. Pero también hay otras formas en que tú y yo van a ser probada nuestra identidad. Y en Jesús podemos aprender algo, su conducta, ¿sí? La identidad de Jesús tenía que ver con su conducta, con su personalidad, en su forma de hablar, en su forma de responder, en su forma de accionar. Esto es lo que le da identidad a Jesús. Y es lo que podemos
o lo que podemos aprender en esta tarde, que nuestra actitud, nuestra manera de responder, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de dar respuesta al enemigo, como lo hizo Jesús, que dio una respuesta a lo que vamos a estar leyendo un poquito más adelante, es lo que le da la identidad. Y él vino a tocar su identidad. Mateo 4:3 dice, después de que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre, dice, entonces vino el enemigo, dice, y vino, dice, el tentador, ¿sí? El que pone a prueba, el que acusa, el enemigo de nuestras almas, ¿sí? Y le dijo, si eres, ¿sí? Esto es a donde quiero llevarte, dice, si eres hijo de Dios, una vez más, si eres hijo de Dios. O sea, él estaba poniendo a prueba la identidad de Jesús. O sea, como que no cabía en su mente que Dios tuviera un hijo. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la revelación hoy en día, ¿verdad? Pero dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate, ahora vea lo que dice, di. O sea, le está diciendo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, eres igual a Dios. Tienes el poder de Dios. Di a estas piedras, dice, estas piedras que se conviertan en pan. Sabía la capacidad de Dios. Y si Jesús era hijo de Dios, ¿verdad? Él podía decir, él podía hacerlo, pues es el creador de todas las cosas. Sí, es el que constituyó todo lo que tú miras. Pero el enemigo vino a tentar su identidad. Muchas veces viene a tocar tu identidad o viene a nuestras vidas tocando esta identidad donde nosotros nos creemos muy chichos, nos creemos muy salsas, nos creemos con mucha unción, nos creemos que todo lo podemos. Sí, soy hijo de Dios, ahorita me van a ver, ahorita voy a demostrarles que soy hijo de Dios, ¿me entiendes? Pero Jesús, aprendamos lo que Jesús, cómo contestó. ¿Cuáles son nuestras respuestas, verdad? Dice, el enemigo estaba en el bautismo de Jesús y escuchó esa voz del Hijo amado. Y yo tengo aquí, ahí le entró la curiosidad, ¿sí? Por saber bien quién era ese Jesús. Porque antes ni cuenta se daba quién era Jesús, pero cuando oyó esa voz, ¿verdad? Durante ese tiempo es razonable que Jesús, estando en aquel lugar, es de suponer que se estaba preparando para la obra que Dios le había encomendado. Pero el enemigo no hizo nada en ese lapso, en ese tiempo. Estuvo esperando el momento adecuado. ¿Qué quiero decirte con esto una vez más, amado? Que muchas veces Dios va a esperar, el enemigo va a esperar el momento adecuado, ¿sí? Para ponerte a prueba, para tentarte. Así que nosotros debemos estar preparados, debemos estar como Jesús, aprender lo que Jesús estaba preparándose para la encomienda que Dios le estaba haciendo para cumplir, ¿verdad? La voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, dice la respuesta de Jesús, dice en el capítulo 4:4, y respondió. Dice, y respondió Jesús, ¿no? Y dijo, escrito está, no solo de pan, dice, vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Se fija, o sea, Jesús responde con la palabra, con la misma palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús da la importancia que necesita el cuerpo, ¿verdad? Él estaba diciendo que es necesario que nosotros tengamos el sustento de pan, pero aún con todo esto, dice que no solo de eso vive el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta es, ¿cómo me estoy alimentando con la palabra de Dios? ¿Qué tanto conozco yo la palabra de Dios? ¿Qué tanta palabra puedo poner por obra del Señor? Así como lo hizo Jesús. Tenemos que ver que nosotros vamos a ser tentados, ¿verdad? Dice, Jesús le da la importancia, dice, del pan a nuestro sustento físico. Jesús se enfrenta, dice, a la tentación de Satanás con la declaración de que iba a vivir según la palabra de Dios por encima de todas las cosas. O sea que la comida de Jesús era la palabra del Señor. Juan 4:34.
Dice, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Y en ese tiempo se estaba haciendo la voluntad. Entonces el punto donde quiero llevarte, para no darle tantas vueltas, es lo que dijo el enemigo de nuestras almas. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. O sea, en otras palabras, cuando tú y yo venga la tentación, cuando venga a la prueba, tú tienes que declarar, ¿verdad?, la palabra, no dejarte vencer por el enemigo, porque él mismo usó la palabra. ¿Te acuerda usted con Adán y Eva? Dice, no morirás. Él también escuchó esas palabras ahí. Entonces, con la misma palabra atacó a la creación de Dios. Y viene Jesús y ataca con la misma palabra. Y luego fíjese en Mateo 4:6. En Mateo 4:6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, una vez más, el enemigo está tocando su identidad. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con pie en piedra. Y lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Esto, el enemigo va a buscar la manera de engañarte, aún con la misma palabra. Gente va a usar gente de nuestro entorno, nuestro alrededor, para darnos una palabra fuera de contexto. Quiero decirte esto, ¿me entiendes? Que muchas veces esa palabra fuera de contexto queremos oír porque es lo que tiene comezón nuestro oído. Pero cuando tú y yo ponemos la palabra de Dios en su contexto, va a tener el poder que necesitamos para poder vencer la tentación, ¿verdad? Y Jesús le contesta, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En el Salmo 91, 11, 12. Es hermoso. Dice, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles, dice, mandará. Pero Jesús, la respuesta de Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más Jesús responde, ¿verdad?, con lo que está escrito. Pero llame mi atención lo que dice ahí. El enemigo le dijo, escrito está. O sea que también conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Con Adán y Eva conocía la palabra de Dios. O sea, de tal manera, ¿verdad?, que viene a confundir a las mismas creyentes. ¿Para qué? Porque Él quiere hacerte caer. Él siempre va a contradecir la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de memorizar, debemos de aprender la palabra del Señor. Debemos de observar que en cada tentación que el enemigo sometió a Jesús, Jesús se sometió a la autoridad de la palabra de Dios. En igual de someterse Él a los deseos del enemigo o a sus propios deseos, porque Él tenía el poder para hacer todas estas cosas, para convertir esas piedras en pan, para decirle, yo soy el que creó todas las cosas, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero no, dice, escrito está. O sea, el Señor con la misma palabra, ¿verdad?, le contestó. Su identidad era esa. A donde te quiero llevar es que nuestra identidad muchas veces tiene que ver con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener una palabra sazonada para responder a cada persona que demande en lo que nosotros hemos creído. Y eso nos va a dar una identidad, ¿verdad?, con las demás personas. Cuando una persona, ¿verdad?, tú te conoce como cristiano, tus palabras, tus acciones, ¿sí?, tu forma de hablar, tu forma de contestar, te va a dar una identidad. No vas a tener que decir quién eres tú, como Jesús no le dijo, ¿verdad?, que Él era el Todopoderoso. Él no le dijo, Él le dijo, escrito está. Tú y yo debemos de hablar con la misma palabra, del Señor. Amén. Así que déjame decirte que el enemigo siempre va a buscar el momento, sí, para hacerte caer. Va a buscar la oportunidad. Él está siempre acechándote. Pero cuando sea el momento oportuno, cuando tú menos esperes, puedes ser tentado y ser arrastrado. Así que si quieres la corona de la vida, aprendamos de Jesús y podamos decir, escrito está. Pero pues si nuestra copa no tiene la palabra de Dios, si no tenemos la palabra
necesaria en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de lucha, en ese tiempo de tentación. Si no tenemos esa palabra para poder decir, escrito está Satanás, vete de aquí, porque solamente a Jehová Dios servirás, solamente al Padre servirás, solamente servirás al Señor. Pero si nosotros hacemos caso de la tentación, vamos a caer, ya sea que venga a tocar nuestra identidad en lo financiero, en nuestra salud, en nuestro matrimonio. Quizás a otro pueda venir a tocar en el adulterio, en fornicación, en abuso, o qué sé yo, tantas cosas en que Dios pueda. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente está segura muchas veces cuando tiene o piensa que tiene una identidad en Dios, y cuando tiene un estado financiero bueno, pero cuando aquel estado financiero viene a ser tentado. Hemos visto hombres, mujeres que han caído cuando ha sido tentado, probado en el estado financiero, cuando ha sido tentado en el estado del matrimonio, ¿sí? Cuando aquí viene la separación, viene a uno a renegar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra, porque no podemos, ¿verdad?, en esa prueba. Pero déjame decirte que si tú y yo respondemos, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, si la palabra de Dios está en nuestras vidas, si nuestra manera de pensar ha cambiado, debe ser cambiada por la misma palabra de Dios para que nosotros podamos soportar el día de la tentación. Cristo dice que todo lo importante, lo que nos enseña esta reflexión, cuando viene a tocar nuestra identidad, Cristo dice que todo lo importante de la vida depende de Dios y de su voluntad. Todo, hermano, todo, hermana que me escuchas, viene a tener la importancia en nuestra vida, y esto depende de Dios. Todo lo que tenemos. Nosotros no dependemos de las cosas que poseemos o de las cosas que podemos poseer. Nosotros tenemos una dependencia de Dios. ¿Qué podemos aprender entonces de la tentación en la identidad de Jesús? Número 1, aprendemos que Satanás es el peor enemigo del creyente, es el peor enemigo de nosotros, y debemos de estar conscientes que estamos librando una batalla espiritual con fuerzas invisibles. Hay una fuerza que tú y yo no podemos ver. Hay un reino que se opone a todo lo que se levanta con Dios, que se levanta en contra de las cosas de Dios. Y tú eres parte de esa creación, tú eres parte de esa obra de Dios, y va a querer destruirte. Por eso toco ese punto, ¿verdad? Dice que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Viene a matar tu fe, viene a destruir tu fe, viene a robar tu fe, viene a hacerte caer de tu fe, de lo que tú has creído. Entonces debes de tener muy consciente esto, que tienes un enemigo, ¿verdad? Así Jesús lo tuvo, ¿verdad? También otra de las cosas que podemos aprender es que sin el Espíritu Santo y el apropiado empleo de la palabra de Dios, el creyente no puede vencer el pecado y la tentación. Si en nuestras vidas no está el Espíritu Santo guiándonos, dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y así que el Espíritu Santo de Dios lo guió, la palabra de Dios lo guió, y esto es lo que nos enseña a nosotros. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, tú y yo debemos de practicar la palabra para que nosotros sigamos adelante en el día de la prueba. Entonces nosotros debemos de meditar y memorizar la palabra de Dios. Les decía, dice que la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma, ¿sí? El testimonio de Jehová es fiel, dice que hace sabio al pequeño, que hace sabio al sencillo. Entonces esto es una preparación, amado hermano, para que cuando venga la lucha y la prueba, cuando tú y yo tomamos ese pensamiento, cuando tú y yo, ¿verdad?, viene el tentador a nuestra vida, como lo hizo con Adán, como lo hizo con Eva, como lo hizo con David, como lo hizo con Job, como lo hizo con Jesús, podamos nosotros responder con la palabra de Dios. Jesús fue tentado en su identidad y pudo soportar dando respuesta al tentador con la palabra. Dice, escrito está. Qué hermoso sería que tú y yo, ¿verdad?, que estemos pasando una lucha, una prueba, una enfermedad,
una tentación de cualquier índole, pero que la palabra está ahí y que tú puedas pararte y decir, escrito está, soy sano por las llagas del Cordero. Si Jesús fue tentado en todas las áreas de la vida, Él puede socorrerme. Señor, estoy pasando, yo no puedo. La mano de Dios, la invitación de Jesús, cuando dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, dice que yo os haré descansar. Si tu identidad está siendo atacada por cualquier índole o cualquier área, qué bueno es que tú puedas tener una respuesta y decir, escrito está. Porque todos pasamos diferentes situaciones en nuestra identidad. Pero tu identidad es tu manera de cómo te comportas. Tu manera es cómo te conduces. Tu manera es cómo hablas. Tu identidad es cómo accionas en tu entorno. Cómo respondes a la tentación y a la prueba. Dice, bienaventurado, dice entonces el varón, dice que soporta la tentación, porque cuando haya vencido le será dada la corona de la vida. Así que, hermano, Dios te bendiga. Esto es lo que quería compartir y te quería decir que tu identidad va a ser tentada también por el enemigo, así como lo fue con Jesús. Así que en esta tarde, déjame orar por ti, déjame bendecir tu vida. Padre, le doy gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, que nos muestra, Señor, que aún, Señor, tus hombres, Señor, han sido tentados. Aquellos hombres, Señor, que han sido prominentes en la Biblia, Señor, que han vivido una vida justa, Señor, delante de ti. Y que tú has permitido que de alguna forma el tentador venga, Señor, a probar esas vidas. Te doy gracias, Señor, porque nos enseñas en esta noche a responder con la palabra, que podamos decir en toda circunstancia, cuando venga a ser tentada nuestra identidad, podamos decir, escrito está, que podamos soportar esa aflicción y saber que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo con un propósito y un plan, Dios, para darnos la corona de la vida. Te doy gracias, Señor, también por cada persona que escuche este mensaje, Señor, que tú le bendigas de una manera especial, sea física, sea moral, sea espiritual, cualquiera que sea su necesidad. Extiende tu mano, Señor, de misericordia, de amor. En el nombre de Jesús, te doy gracias. En esta hora, antes de irme, Señor, antes de irnos, quiero hacerles una invitación, ¿verdad? Para, si no tienes alguna iglesia a donde asistir, nosotros nos congregamos en Centro Familiar Cristiano. Y quiero decirte que ahí tienes un lugar para ti. Si no tienes un lugar, te invitamos para que seas parte también de este ministerio. Si tú quieres ser parte del Ministerio Redoma, quieres compartir, quieres ser voluntario, quieres donar algo, de lo que nosotros hacemos es compartir con las personas que están en los penales, en los cerezos, le llaman en México, y se les lleva pasta de dientes, se les lleva cepillo, se les lleva papel de baño, champú, se les lleva jabón, se les lleva algunas cosas de limpieza, y eso es lo que hacemos en este ministerio. Si tú quieres ser parte de ello, te invitamos para que visite nuestra página y ahí te daremos más información de todo lo que quieras saber de este ministerio. Nuestra hermana Saraísita, la directora, te va a estar respondiendo a tus preguntas. Así que en esta noche, muchas gracias a Araceli López, gracias a Abel García, gracias Jonathan Contreras por estar con nosotros en esta hora. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén.